Muy buenas noches, damas y caballeros, distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, directivos de Funglode, amigos de la prensa. La Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, a través de su iniciativa el Observatorio Político Dominicano, OPD, se siente complacida de recibirles esta noche para juntos desvelar los datos de nuestra investigación sobre el perfil del votante dominicano de cara a las elecciones del 2020. Nos acompañan para conocer los resultados de esta investigación Olaya Dotel, docente, politóloga e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASO. También está con nosotros Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano de Funglode, OPD. Vladimir Rosón, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales del OPD y quien encabeza la investigación que hoy hacemos pública. También nos acompañan Iván Ogando, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASO, Rafael Toribio, coordinador del Diálogo INTEC para la Acción Día, y Manolo Pichardo, presidente de la Confederación Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. Para unirse a esta conversación pueden hacerlo a través de las redes sociales del OPD y la Fundación Global, a través de la etiqueta Perfil del Votante RD. También estaremos utilizando la etiqueta Elecciones 2020 y Perfil del Votante OPD. La participación política es una parte esencial de la democracia. El perfil del votante de la República Dominicana ha evolucionado en las últimas décadas y hoy vamos a ver cuáles son las características que el perfil de la sociedad actual dominicana tiene. Para esto, el Observatorio Político Dominicano, OPD, una iniciativa de Funglode, se ha adentrado a los datos y vamos a ver cómo ese perfil del votante dominicano evoluciona, se comporta y determina las elecciones del próximo mayo 2020. Vamos a empezar con las palabras de apertura de la mano de nuestro director, el doctor Natanael Concepción, quien dará una breve introducción de lo que pasará esta noche. Natanael. Muchas gracias, Maite. Maités, por tu introducción. Muchas gracias a los amigos de la COPAL, especialmente a su presidente, Manolo Pichardo, a los amigos investigadores de FLATSO, especialmente Iván Ogando, director ejecutivo de FLATSO, y Olaya, investigadora, y en ellos a todo su equipo, a los amigos de la editorial y de Funglode, de toda esta familia de Funglode, al doctor Rafael Toribio, es rector de INTEC y politólogo reconocido, por acompañarnos hoy. Y a todos ustedes por tomar de su tiempo y venir a este encuentro, a este conversatorio, sobre un tema interesante. Estamos en un momento en el que se siente un intenso ambiente electoral. Para usar el lenguaje correcto de la Junta sería el periodo previo de pre-campaña o el periodo previo de campaña, ¿no? Pero todos nosotros sentimos el aire electoral y la pregunta es cómo estará configurado ese mercado electoral o cómo estará configurado esa población electoral, ¿no? ¿Cuáles serán los actores determinantes de ese conglomerado electoral? ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué podemos intuir? ¿Qué nos dice la experiencia de las elecciones? Un poco lo que quiso hacer el observatorio fue recoger los datos disponibles de la Junta, de otros estudios, y poderlo poner en contexto para ir construyendo lo más cercano que podemos a un perfil. Nosotros somos conscientes de que todo lo que quisiéramos o todo lo que debe tener un perfil del votante no lo tenemos. No lo tenemos porque nos faltan más datos. Sería interesante que hubiera más encuestas, boca de urna, que pudieran profundizar en determinadas características de los votantes. Nos faltan investigaciones, digamos, de campo, que son un poco costosas y que esperamos en el tiempo, que si no nosotros, otras organizaciones la puedan hacer, pero sí nos pareció importante recopilar lo que había disponible y en base a lo que estaba disponible, pues poder comenzar a hacer una aproximación a ese perfil del votante dominicano. En ese sentido, quiero reconocer el esfuerzo de Vladimir y de los demás miembros de la unidad de partidos políticos, que como ustedes verán son jóvenes también, pero muy dedicados, bien formados y sobre todo con mucha pasión por poder aportar a la sociedad desde este espacio, que es un poco también la labor de la Fundación y del Observatorio, ayudar a que de estos tópicos sociopolíticos y en este caso electorales también puedan ser puestos en contexto, podamos entenderlo y podamos tener una opinión más crítica y más acabada sobre esto. Y como toda nuestra investigación está disponible para todo el público, está en nuestra página web, está en la editorial, y buscamos con ello iniciar un debate. No nos consideramos en ningún momento poseedores de ninguna verdad absoluta, simplemente hemos traído un aporte que esperamos que sea eso, un aporte para el debate, para el conocimiento de ese mercado electoral, un aporte a quienes, bueno, a los actores políticos, que
invitamos a que lo vean porque les puede ser útil en su proceso de proselitismo, de conquista del voto electoral. Igualmente al ciudadano que quiere entender cuáles otros ciudadanos con características similares a él tienen un determinado peso o no en las elecciones. Es decir, bueno, yo soy joven, por ejemplo, de menos de 35 años, bueno, ¿qué yo represento dentro del mercado electoral en términos numéricos, ¿no? ¿Qué cantidad de personas están identificadas como yo o no? Si eres mujer, si eres una persona mayor de 50 años, si estás en el exterior. O sea, esto permite un poco entender a qué conjunto de votantes, visto de esa perspectiva, se pertenece, pero también permite entender mejor la política, ¿no? Porque permite entender por qué los actores políticos están dirigiendo mensajes a determinados segmentos de la población o qué consecuencia tiene para el que ignore determinados segmentos de la población que son determinantes, como el caso de la mujer y los jóvenes. Es decir que básicamente esa es la finalidad detrás del estudio, de la que ampliarán más mi colega, y en cuanto a la actividad de hoy será un panel en el que conoceremos también la experiencia de, como dije en la presentación, instituciones que se dedican al estudio de estos temas, que tienen autoridad en el tema, y también actores, politólogos, politólogas, como tenemos aquí también, que nos permitirán tener una mirada más crítica, más amplia a ese conjunto, y sobre todo tener inferencias sobre otros datos que no tenemos disponibles, pero que son objeto del debate. Por ejemplo, si el tema, la división socioeconómica, las distintas categorías socioeconómicas tienen alguna inclinación clara o definida hacia unos determinados partidos políticos, etcétera. Todo eso es parte también de lo que podría surgir en el debate, y en fin, lo que le invitamos es a participar, a aprovechar este debate, y le reiteramos su agradecimiento por una vez más dedicar de su tiempo para venir a conversar y a compartir con nosotros esta actividad. Muchas gracias y que Dios le bendiga a todos. Gracias, Natanael, director del Observatorio Político Dominicano de Funglode. Continuamos con las palabras de Iván Ogando, quien es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches a los miembros de esta mesa que preside esta actividad. Como director de FLACSO, me complace mucho estar aquí en este debate, este esfuerzo académico y científico realizado por el equipo del Observatorio Político Dominicano, en particular por Vladimir Rosón, Jean-Louis Sanó, José Luis Beltré Polanco y Vladimir, que expondrá los hallazgos y el contenido de esta investigación, la cual de alguna manera da continuidad a algo que hicimos aquí mismo en Funglode hace aproximadamente un año, en mayo del año pasado, donde pusimos en circulación conjuntamente FLACSO y Funglode el libro sobre el votante dominicano de Mariano Torcal, que era un libro, es un libro que presenta una investigación mucho más amplia, acabada, con mucho más recursos, pero en el contexto de las elecciones legislativas del 2010, básicamente, donde se presenta un perfil del votante dominicano a partir de una encuesta pre- y postelectoral de esas elecciones legislativas. Pero y algo que de alguna manera hemos tratado de seguir abundando y actualizando para estas elecciones de 2020, donde se presenta de nuevo la forma de tener elecciones presidenciales, congresuales y locales en un mismo año. Van a ser diferentes, pero en un mismo año, lo cual es una nueva modalidad, en vez de el tradicional, lo que se había adoptado a partir de la reforma constitucional del 94, de hacer las intercaladas, y que eso de alguna manera también condicionaba en forma muy importante las preferencias electorales y también los resultados de las elecciones en la conformación tanto de el Parlamento, el Congreso Dominicano, en las dos formas. De modo que para nosotros como FLACSO saludamos y agradecemos la invitación a participar como institución en este evento, y estoy seguro que
la presentación y los debates que le seguirán a esta presentación serán ricos y que podamos cada uno crearnos la imagen, el conocimiento necesario para tener un mejor perfil del votante dominicano y, como dijo Natanael, es el elemento clave que determinará estrategias de campañas políticas, etcétera, y los cambios que se han dado en este perfil en la masa votante dominicana. Así que muchas gracias, Natanael, y felicito al equipo en la persona de Vladimir por este hijo académico e intelectual que han tenido. Gracias. Muchísimas gracias, Iván Ogando, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASO. La radiografía del votante dominicano es una herramienta de carácter vital y coinciden los dos panelistas que me han antecedido. Hablar de la radiografía del votante, conocer qué quiere, qué características tiene, cuáles son las cosas que van a definir las elecciones del 2020, yo sé que es una preocupación de más de uno. Así que Vladimir Rosón tendrá la responsabilidad de mostrarle a ustedes cuáles son los hallazgos que el Observatorio Político Dominicano de Funglode ha encontrado en esta materia. Así que le paso el micrófono al doctorando Vladimir Rosón, quien es el coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales del Observatorio Político Dominicano. Gracias, Maitex. Gracias a todos los presentes, especialmente a los miembros de esta mesa. Muchas gracias, Iván Ogando, Laya Dotel, a Natanael. Muchas gracias a Manolo Pichardo, el profesor Toribio y evidentemente a todos ustedes aquí presentes. Nosotros siempre, a la vez que vamos a comenzar una investigación, nos preguntamos por qué estudiar eso, por qué es importante y qué aporte puede tener. En ese sentido, para hacer este estudio nos preguntamos por qué es importante el perfil del votante dominicano. Brevemente, las elecciones en 2020 de República Dominicana representan un gran reto para la nación. Estamos hablando que serán uno de los procesos más complejos de toda la historia política dominicana. Estamos hablando de que básicamente por tres elementos serán así de complejos y trascendentes. El primero, se trata de un proceso electoral que estará, digamos, configurado por un nuevo marco jurídico, con lo que será la nueva ley de partidos, o con la ley de partidos, mejor dicho, número 3318, y con la nueva ley de régimen electoral número 1519, que sustituye a la antigua y ya en cierta forma obsoleta, ¿no?, ley electoral 27597. En segundo lugar, se trata de unas elecciones que contendrán dos certámenes en menos de 3 meses. En febrero, elecciones municipales, y en mayo, elecciones congresuales y presidenciales, tomando en cuenta que en octubre tendremos primarias. Pero además de eso, se trata de unas elecciones que contendrán 4.106 cargos electivos llevados a cabo por 27 organizaciones políticas. De manera que, sin lugar a dudas, se trata de un proceso bastante complejo en el cual sus principales actores o sus protagonistas, es evidente que necesitamos saber quiénes son, y en este caso son los votantes. Sabiendo quiénes son, que son los votantes, necesitamos saber cuáles son las características de esos votantes. Así llegamos entonces a los datos recogidos en este estudio. Lo primero que vemos es el padrón electoral. Ojalá que todos pudieran ver las pantallas. Nos ayudaremos mucho con ellas. 7.340.868 electores en un corte de la Junta al 17 de septiembre del 2018 son las personas hábiles para votar en las elecciones de 2020. De estos 7.340.000 personas, el 52% son mujeres. Superan a los hombres en más de 166.000 electores. Y, como ustedes pueden ver también, el caso de los jóvenes, sumamente significativo, entre 18 y 35 años, que es el baremo que se establece para los jóvenes, el 40,3% del electorado. Si lo llevamos un poquito hasta 40 años, ¿no?, y todavía hay gente joven, tenemos más del 50% del electorado entre 18 y 40 años. Por tanto, los dos principales nichos de votantes serían las mujeres y los jóvenes de cara a los procesos electorales de 2020. A esto le sumamos el tema de cuál es la situación laboral u ocupación de estos votantes. Los datos de 2020 todavía no han sido publicados por la Junta. Sin embargo, si vemos los del padrón de 2016, que por la gran cantidad de electores que tiene cada categoría, entendemos que no cambiarían significativamente en lo que serán de 2020. Vemos que los estudiantes, señores, 37% del electorado estudiante, más de 2 millones de electores son estudiantes, seguidos por los empleados privados, que lo superan en más de 1 millón, esto solamente 903.000, y los empleados públicos, que muchas veces entendemos que la gran categoría empleados
legisladores en República Dominicana, bueno, de cara al padrón de 2016, electores, ojo, electores, personas habilitadas para votar en esas elecciones, solamente el 2% era empleado público. Por tanto, como vamos viendo, jóvenes, estudiantes, mujeres van configurando lo que sería ese perfil del votante dominicano de cara a las elecciones de 2020. Pero, ¿qué pasa con esto? Aquí nosotros nos encontramos con un gran contraste a la hora de hacer el estudio. Mayoría de mujeres, mayoría de jóvenes en el padrón electoral y de cara a quienes van a ser esos votantes de 2020. Pero fíjense cómo están estas categorías o estos sectores en lo que es el Poder Ejecutivo, en lo que es el Poder Legislativo y en lo que es el gobierno local. Apenas el 25% del Congreso Nacional son mujeres. Estamos hablando que por cada 10 legisladores solamente 2 son mujeres. 56 de 222. En el caso de los jóvenes, peor aún, solamente el 3% de los miembros del Congreso Nacional son jóvenes. Si vemos en el gobierno local, solamente 32,8% de los miembros del gobierno local, de los ayuntamientos, distritos municipales y demás, son mujeres. Y si vemos el tren gubernamental, el caso, bueno, pues no tiene comparación. Apenas el 0,6% de los miembros del tren gubernamental, de los ministerios, son mujeres. Como podemos ver, estamos ante lo que es un electorado que es en mayoría de estos dos elementos, pero en lo que tiene que ver con la participación o su inclusión en la política son los minoritarios. Así llegamos al punto de lo que tiene que ver con la participación y la abstención. Y aquí nosotros cuando debatíamos estos resultados, sobre todo cuando íbamos a los medios, se nos decía mucho, pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Están votando, no están votando? ¿Cómo está la participación electoral en República Dominicana? Bueno, debemos saber que la participación electoral en República Dominicana aún es alta. Tenemos un 70%, casi 69,6% en 2016, una de las más altas de América Latina. Sin embargo, si ustedes se fijan, la abstención ha ido aumentando como consecuencia de que la participación ha ido disminuyendo. Es decir, todavía tenemos una participación alta, pero comienza a disminuir levemente, pero constantemente. Y en la gráfica de abajo, como ustedes ven, a medida que evidentemente la participación pues disminuye, la abstención aumenta, por orden de lógica. Pero lo que quiero que comparemos son estas dos gráficas. Nos quedemos con ese 70% que tenemos de participación electoral en República Dominicana y que decimos, óyeme, aquí la gente vota. Uno de los más altos de la región, reitero. Pero fíjense la comparación cuando vemos participación electoral frente al padrón electoral de República Dominicana. Mientras la participación ha venido descendiendo, nuestro padrón ha venido aumentando. Cuando en el 96 votaba el 78% de las personas, teníamos un padrón de apenas 3.750.000 electores. En 2016 ese padrón tiene más de 3 millones de electores y la participación tiene casi 9 puntos porcentuales menos. Por tanto, cuando se habla de que nosotros tenemos una buena participación electoral, cuando se habla de que ese descenso no es tan importante, esa abstención no es tan importante, debemos ver que sí es importante y debe llamar la atención porque deberíamos estar votando más. Tenemos un padrón que se ha duplicado y sin embargo tenemos una participación que es lo que ha ido en descenso. Poco, pero ante un padrón que ha venido aumentando. Por tanto, esto debe llamar la atención. Y por eso yo decía en esta gráfica, ojo al dato con la abstención. Aquí comparo la abstención, el que veíamos antes, el 30,39% en 2016, 30% de las personas no votó. Abstención. La Tirobarómetro preguntaba en 2018, confianza en los partidos. 14% solamente de los dominicanos decía que confiaban en los partidos. Confianza en el Congreso, solo 20% confiaba en el Congreso. Y este es el dato que quisiera que comparemos. No identificación partidaria. La Tirobarómetro preguntaba, ¿ustedes con quién se identifican como partido? ¿Con quién ustedes entienden que podrían votar si lo van a hacer en las elecciones 2020? 35% dijo que no se identificaba con ningún partido y que probablemente no iría a votar. Ese 35% no dista mucho de ese 30% que se abstuvo en 2016. De hecho, si esa tendencia se mantiene, podríamos estar hablando de un aumento sin precedentes en lo que tiene que ver con la abstención en República Dominicana. Porque si ustedes se fijan en la gráfica, solamente entre 2000 y 2004 fue cuando tuvimos un gran aumento de abstención, aproximadamente un 4%. Los otros años era un aumento de un 1 y menos de un 1%, o como mucho un 2%. Por tanto, esto llegaría a ser un aumento sin precedentes en nuestros niveles de abstención. Y por ello debemos darle seguimiento a esto que, si bien es cierto, no es preocupante de que dijimos, bueno, urge regularlo, pero sí es verdad que tenemos que comenzar a ver por qué en República Dominicana la gente cada vez más está dejando de ir a las urnas. Luego,
Otro elemento con el que nos encontramos en el estudio bastante interesante, concentración del voto en República Dominicana. Bueno, analizando las provincias nos dimos cuenta que solamente 12 provincias de 32 concentran el 75% de los electores. Esto quiere decir que el partido que obtenga, ¿no?, el triunfo en estas 12 provincias, pues podría ganar unas elecciones, porque solo necesitan ganar más del 50%. Allí se abre otro debate. Mucha gente tiende a decir, bueno, las políticas se concentran en algunas provincias, los partidos solamente miran algunas provincias en particular, los candidatos tienden a invertir. Y podría ir por ahí el asunto, solamente 12 provincias de 32. Pero el dato es mucho más fuerte aún. Si ustedes se fijan, Santo Domingo, Distrito Nacional de Santiago concentran 45% del electorado, casi la mitad. Eso es muchísimo en lo que tiene que ver con demarcaciones territoriales. En el caso de los municipios, la realidad es igual. Solo 20 municipios de 182 concentran el 64.71% de los votos. La misma lógica. Aquellos partidos, aquellos candidatos a nivel presidencial, no estamos hablando, que ganen estas demarcaciones, podrían ganar las elecciones en República Dominicana. De aquí nos vamos a lo que es el voto en el exterior, un gran bastión. A pesar de que aquí no vemos el dato, la Junta, de acuerdo a ese padrón que estuvimos evaluando, más de 500.000 electores registrados en el exterior. Esto creó todo un debate porque se dijo que no iba a haber primarias o procesos internos en el exterior. Y debemos decir que la cantidad de electores en el exterior, señores, supera a la cantidad individual de más de 29 provincias a nivel nacional. Los únicos que superan, vamos atrás ya para verlo más claramente a esa. Los únicos que superan al voto en el exterior son Santiago, el Distrito y Santo Domingo, que tienen más de 500.000. Luego de ahí, todas las otras provincias, el voto exterior la supera. Las demarcaciones en el exterior, que como ustedes saben, están pues encabezadas por las de Estados Unidos, que concentran más del 60-70% de los votos. Por tanto, el voto en el exterior es un gran bastión porque representa una gran fuerza electoral para los dominicanos. Pero quise poner aquí el tema de la participación. Aquí se da justamente lo mismo que estábamos viendo a nivel nacional. Un aumento del electorado y una reducción de la participación. Señores, en el exterior, cuando habían solamente 52.000 electores, la participación era de un 66%. En el 2016 había 384.000, o sea, más de 300.000 electores, y la participación había bajado a un 45%. Estamos hablando de más de 20% había descendido la participación en el exterior. Otra pregunta que se abre, ¿por qué los dominicanos no votan en el exterior cuando el padrón ha aumentado? Estamos hablando que esa cifra es de 2016 porque la tomamos para poder hacer la comparación, no tenemos participación electoral para 2020, pero ya va por 500.000 electores el padrón del exterior. Por tanto, debe llamar la atención que ese gran bastión electoral la gente no esté yendo a votar. Y luego, para ir concluyendo, ¿no?, que el tiempo nos apremia, las clases sociales. Nosotros en el trabajo quisimos incluir una información de un análisis que hizo Bernardo Vega sobre las clases sociales y los partidos políticos. ¿Por qué incluirla? Para nosotros era muy interesante poder cruzar partidos políticos y clases sociales, pero no podíamos hacerlo, porque la Junta no establece de qué clase social es la persona cuando vota. Ustedes no le preguntan, ¿usted clase alta? No se hace. Por tanto, no podíamos hacerlo. Bernardo Vega está al frente de una encuestadora, sí podría hacerlo mediante encuestas. Y por eso quisimos poner el dato, porque son de los pocos cruces de variables que se han estado haciendo de cara al proceso de 2020. Nosotros no interpretamos el dato, nosotros no concluimos lo que dice ahí, pero sí quisimos ponerlo y luego, cuando el tema lo estuvimos debatiendo en los medios, quizás agregar algunas cositas. Cito textualmente lo que decía Bernardo Vega en esta encuesta. Las encuestas dominicanas asignan un 10% a los ricos, un 30% a la clase media y un alto 60% a los pobres, una gran mayoría beneficiada por los programas de asistencia social del gobierno. Si es así, dice Bernardo Vega, el PRM de la clase media y la Marcha Verde perdería frente al PLD de los pobres. Y los ricos, ¿por quién van a votar? Con el crecimiento más alto de América Latina durante varios años, con estabilidad de precios, poca devaluación y sin reforma tributaria o agraria, votarían por el PLD. Así tendríamos 37% para el PRM y un 63% para el PLD. Y concluye él diciendo, ese 37% no difiere significativamente del 36% que actualmente está sacando Luis Abinader por el PRM. Dos elementos a notar con esto. El primero, esto tiene asidero y es importante tenerlo en cuenta porque en República Dominicana tenemos unos programas de solidaridad importantes. Bernardo Vega lo que hace un símil entre lo que es la Bolsa Familia de Lula y el PT en Brasil y los programas de solidaridad
y del PLD en República Dominicana. Y evidentemente esto tiene asidero porque estamos hablando que los programas de solidaridad en República Dominicana, en las últimas cifras, impactan a 800.000 familias. En un cálculo mínimo de 2 votantes por familia, estamos hablando que impactan a 1.6 millones de dominicanos. En un cálculo máximo de 4 votantes por familias, estamos hablando de 3.2 millones de dominicanos. Por tanto, es importante ver qué peso podría tener lo que son este tipo de datos. Además de que, de acuerdo al Latino Barómetro en 2018, estableció que 39% de los dominicanos era clase baja. Por esos 2 elementos es importante ver esto. Ahora bien, nosotros entendemos que esto debemos tomarlo en su justa dimensión. Si bien es cierto que esto tiene algo preponderante que debemos tomar en consideración, también debemos saber que las clases sociales en República Dominicana fluctúan, y esto es algo que discutíamos incluso con Natanael cuando veíamos el dato, y Natanael decía, bueno, pero hay que ver aquellas provincias o demarcaciones donde el PLD, por ejemplo, ha ganado, o el PRD o el PRCC, que tienen una amplia cuota también de clase media, y no necesariamente solamente le votaron los pobres. Y dijimos, bueno, vamos a investigar. Y buscando datos, vimos, por ejemplo, 2 casos, para brevemente decirlos. El PLD, de acuerdo a lo que decían, bueno, le votarían los pobres, la clase media del PRM, pero fíjense en este dato. El Distrito y Santiago, 2 demarcaciones con un amplio sector de clase media. El PLD ha ganado en las elecciones de 2008, 2012 y 2016 en todos los casos, exceptuando en Santiago en 2012, que perdió por 2% aproximadamente. Todas las ha ganado a nivel presidencial. A nivel congresual, así mismo lo ha hecho. Las senadurías tanto en el distrito como en Santiago también han sido ganadas por el PLD. Por tanto, con esto concluyo. Las clases sociales en República Dominicana, por lo general, no están siendo establecidas como nichos de votantes para un solo partido en particular. Esas fluctúan y los distintos partidos tienden a conquistar votos de cada una de las clases sociales. Por ende, se entiende que de cara a lo que es el perfil del votante, si bien es cierto, habrá algún partido que conquiste más electores de una clase social u otra, es evidente que estos tenderán a conseguir votantes de cada una de las clases sociales. Por tanto, en conclusión, ese sería el perfil del votante: mujeres, jóvenes, estudiantes, a nivel territorial, como veíamos, con una gran concentración del voto en Santo Domingo, Santiago y el distrito, y con las clases sociales que fluctuarán en los distintos partidos. Muchas gracias a todos ustedes. Luego de escuchar los resultados de la investigación, que sé que a muchos le cambió la cara, porque las mujeres y los jóvenes vamos a decidir las elecciones. Así que las estrategias tendrán que ir por ese camino inevitablemente. El panel lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Luego de escuchar los resultados de la investigación, nuestros panelistas harán reflexiones desde sus vivencias, sus conocimientos, y vamos a iniciar justamente con una mujer y que trabaja con jóvenes porque es docente, o sea, ¿qué conocimiento tiene la materia? Olaya Dotel, docente, politóloga e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, tiene la palabra. Muchísimas gracias. También docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mis estudiantes están acá. Buenas noches, chicos. Bien, yo leo normalmente para ahorrar tiempo y no divagar. Entonces yo traje unas reflexiones escritas que quiero compartir con todos ustedes. Este estudio que hoy presenta el Observatorio Político Dominicano es un fuerte llamado de atención en torno al escenario que se tendrá en las próximas elecciones del año 2020. Por un lado, las mujeres y los jóvenes sin duda constituirán los votos de mayor peso, así como las personas de 50 años en adelante, lo que dará mayor complejidad al escenario político, porque ese rango de edad también tiene un importante peso. En las elecciones del año 2020, habrá más votantes mujeres, estamos hablando de 3.697.636, y con respecto a los hombres, cuya cantidad sería de 3.531.488. Las edades predominantes están en 2 extremos, 18 a 25 años, donde hay un rango de una cantidad de 1.356.000, mientras que de 50 años en adelante tenemos 1.875.000. Eso habla de tener que construir propuestas para 2 extremos de la vida, 2 ciclos de vida totalmente diferentes. Uno que empieza la vida laboral y el otro
que está ya en los fines y por tanto los intereses son diferentes. Mientras que en términos geográficos los votos, como decía ya Vladimir, al igual que en las pasadas elecciones, estarán concentrados en, no voy a decir las cifras, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega y el exterior. Este último, como también señalaba Vladimir, si bien el dato comprende todas las demarcaciones ubicadas en el extranjero, su total es superior a importantes provincias como San Cristóbal, que es una de las más pobladas, y La Vega. El estudio de perfil del votante también plantea que en materia de ocupación, a pesar de que aún no se registran los datos del año 2020, para el año 2016, la principal ocupación fue la de estudiantes. Si bien estos sumaban unos 2.331.438 electores, superando en más de 1 millón de votos a los empleados privados, que eran 903.938, y a los encargados de los quehaceres domésticos o las encargadas de quehaceres domésticos, que eran 769.551. Por tanto, los estudiantes se proyectan como uno de los principales nichos del mercado electoral para el año 2020, superando a las demás ocupaciones y situaciones laborales en millones de votos. Es así que los partidos políticos deberán trabajar para conquistar el voto de mujeres, hombres y mujeres jóvenes, pero también incluir a quienes hoy tienen edad madura y caminan hacia la vejez. Ahora, ¿cómo está la situación de las mujeres y los jóvenes? Una de las principales variables de la democracia es la representación. ¿Y qué mejor forma de evaluarla si no es a partir de la eficiencia y eficacia que tengan las políticas públicas para responder a las necesidades de las diferentes poblaciones? En ese sentido, las mujeres vienen demandando de manera sistemática más empleo y mejores ingresos. No obstante, al revisar estadísticas y a pesar de haber más mujeres en las escuelas y las universidades, el desempleo les afecta mucho más. Y cito, en la República Dominicana la tasa de desempleo de las mujeres triplica la de los hombres y el 47% de las mujeres ocupadas lo están en trabajos informales, sin seguridad social, con bajos salarios y poca sostenibilidad de sus puestos laborales. Además, los salarios de las mujeres son de hasta un 35% menores que los de los hombres. A lo anterior se agrega la alta tasa de mortalidad materna, la imposibilidad de aprobar el derecho al aborto, por lo menos en las 3 causales, así como el hecho de que cada día se imposibilita el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes por la falta de educación sexual en las escuelas. En el caso de los jóvenes, el 55.3% de estos se encuentran desocupados o inactivos, dejando el 44.7% restante a trabajadores formales e informales, mientras que el 19% de los dominicanos entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan y por tanto carecen de las competencias requeridas por el mercado laboral. Ahora, por tanto, a partir de ahí viene otra situación, y es que también existe en la democracia una máxima, y es que si no hay participación, no hay representación. Un examen a los discursos de campaña permitirá apreciar la presencia de una cantidad importante de promesas para las mujeres y los jóvenes, destinadas a ampliar las oportunidades de estas dos poblaciones. Sin embargo, los jóvenes están todavía esperando la implementación de políticas que les permiten insertarse en el mercado laboral, a lo mismo para las mujeres. ¿A qué se debe la falta de respuestas a las necesidades y aspiraciones de 2 de los principales votantes de la República Dominicana? Como les decía, existe una máxima en la teoría de la democracia, y es que sin participación no hay representación. No se gobierna para quien no está presente de manera significativa en los espacios de poder. A modo de ejemplo, me centraré en la participación política de las mujeres. Desde las elecciones del año 1998, congresuales, que estas fueron congresuales y municipales, siguiendo con los procesos electorales de los años 2002, 2006, 2010 y 2016, se ha estado incrementando de manera sistemática la elección de las mujeres.
No obstante, para las elecciones del año 2016 se tuvo una pobre nominación de mujeres para las senadurías en las que solo el 13.30% consiguió ser candidatas. Le siguió el de directora de distrito municipal con 16% de nominadas y luego las alcaldías con un 16.56%. En las elecciones del año 2016, las mujeres electas están concentradas en los cargos secundarios y de menor poder y los hombres en los de mayor jerarquía y poder. Del total de mujeres electas a distintas posiciones en las elecciones del año 2016, 1.451, las mujeres electas en posiciones secundarias suman 816, el 56%, 139 vicealcaldesas, 215 directoras de distritos municipales, 455 suplentes de regidores y 7 suplentes de diputados al Parlacén. Como los hombres consiguen mayoritariamente las nominaciones de alcaldes y directores, las mujeres, por tanto, quedan relegadas a las posiciones de vicealcaldesas en un 87% y subdirectoras en un 91%. En la actualidad, solo hay 3 mujeres en el Senado de la República, las cuales pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana. En lo que respecta a la Cámara de Diputados, las mujeres se colocaron en las primeras posiciones en porcentajes superiores a la cuota del 33%. De los 190 electos al Congreso en las distintas categorías, 53, o sea, el 27%, son mujeres. De ellas, 41 son del PLD, 10 del PRM y una del Partido Revolucionario Social Cristiano. Reformista Social Cristiano, revolucionario reformista, Dios mío, santo cielo, qué desfase. Y una del PQDC, perdón si hay un reformista acá. La mayor cantidad de mujeres electas, por tanto, proviene del Partido de la Liberación Dominicana. En números absolutos serían 41 y porcentuales 77%. Por tanto, si hoy hay pocas mujeres en el Congreso, es porque los partidos políticos llevan pocas mujeres como candidatas. Y si hoy las mujeres en las alcaldías ocupan mayoritariamente puestos secundarios, es porque es el lugar que les están dando los partidos políticos. Para las elecciones del año 2020, el perfil del votante que hoy ofrece el Observatorio Político Dominicano, que es que no es suficiente presentar propuestas muy bien elaboradas, hoy se requiere que las mujeres y los jóvenes sean parte de estas propuestas y garantes en el Congreso y los ayuntamientos. Existen un sinnúmero de estudios que plantean que los congresos tienden a legislar en favor de quienes les integran, lo que es llamado también como la metáfora del espejo, lo que también puede aplicarse para los órganos de gobierno de los partidos políticos o para el cuerpo de funcionarios públicos que ocupan los ministerios. Si ven los órganos del gobierno, los partidos políticos son hombres mayores con muy pocas mujeres y nada de jóvenes, muy pocos jóvenes. Es así que los partidos políticos para el año 2020 tendrán que hacer mucho más que intentar sembrar esperanzas. Tendrán que hacer parte de sus proyectos a quienes tienen el potencial de decidir en las elecciones, que son las mujeres y los jóvenes. Muchas gracias. Gracias a Olaya Dotel por sus excelentes reflexiones sobre los resultados de nuestra investigación. Continuaremos ahora escuchando las palabras de Rafael Toribio, quien es coordinador del diálogo de INTEC para la Acción Día, quien hablará sobre los resultados de la investigación del Observatorio Político Dominicano. Adelante. Gracias. Primero quiero agradecer la invitación a participar en este panel y de manera muy especial a Jan, que creo que su insistencia tiene algo que ver con que yo esté aquí hoy. Quisiera adelantar una valoración muy positiva de este informe, este perfil del votante dominicana cara a las elecciones de 2020. Creo que es un aporte muy importante porque presentan datos que creo que perfilan ese perfil del votante dominicano, y eso permite no solamente conocer ese perfil, sino incluso
vislumbrar cuál puede ser su comportamiento en las elecciones del 2020. Y creo que eso es sumamente importante. Además, basa la configuración del perfil en el estudio de una serie histórica de varios años, y eso es muy importante en estadística porque refleja una tendencia, y muchas veces en estadística es más importante señalar la tendencia que un dato en concreto, y ahí hay por lo menos una tendencia en 7 años, creo, de estudio de las elecciones. No obstante, esta valoración positiva, creo que conviene preguntarse el porqué de algunos de esos datos y relacionarlos con el proceso electoral en marcha que culmina en el 2020. Y es lo que voy a intentar en estas breves palabras que me he titulado Buscando explicaciones y haciendo algunas precisiones. A fin de cuentas, ¿qué nos permite disponer de un perfil del votante? Primero, el perfil se construye conforme a lo que hizo el votante en diferentes oportunidades, pero también nos permite, conforme a eso, presumir, vamos a decir así, o intuir cuál puede ser su comportamiento en las próximas elecciones. Y en este caso, no solamente es importante conocer ese perfil, sino relacionarlo con el comportamiento que puede tener en el torneo electoral que ya está hace tiempo en marcha. Uno se puede preguntar hasta dónde podemos llegar con un perfil de el votante cara al proceso electoral del 20. Algunos pudieran decir que se puede predecir el comportamiento electoral. Yo creo que en justicia, en vez de predecir, podríamos estimar cuál pudiera ser, en base a ese perfil, su comportamiento electoral. No predecir, sino estimar. Y esto así porque frente a los datos del perfil hay que considerar acontecimientos políticos que pueden suceder, que van a influenciar, a veces de manera determinante, el comportamiento esperado en base a los datos del perfil. Porque hay acontecimientos políticos que pudieran un poco hacer que las barajas tengan que disponerse de otra manera. Hay que barajar de nuevo. Entonces, tener eso presente, que el perfil no puede dar un estimado, pero que hay acontecimientos que pueden influir en ese comportamiento esperado. Quisiera, como una sugerencia, incluir dentro del segmento de la situación laboral que está establecido ahí desde los estudiantes, tal, empleados, creo que de manera muy interesante, por lo relevante, tener en consideración la población receptora de los programas de asistencia social del gobierno. Creo que en el estudio no hay darle la importancia que eso puede tener como potencial votos en una dirección, como también los empleados públicos. Y creo que es importante tener esto presente, no solo por la importancia numérica que puede significar. Vladimir decía que el estimado de las familias que reciben algún tipo de asistencia condicionada, de solidaridad, puede ir alrededor de 800,000 familias. Pero si nosotros multiplicamos por una composición promedio de la familia dominicana, debe estar alrededor de 3 o 4.
y se lo multiplicamos por 800,000 personas, eso quiere decir que un número importante de votantes potenciales están recibiendo una ayuda directa por parte del gobierno. Y eso también pasa con los empleados públicos. Todavía no sabemos exactamente cuántos son, pero mal contado, entre 600 y 700,000. Entonces, esa población, la que recibe algún programa de solidaridad como una parte importante de los empleados públicos, pueden ser motivados a votar por determinados candidatos, y en este caso cercanos al gobierno. Y entonces eso puede tener una incidencia en la votación final. Entonces creo que eso es sumamente importante tenerlo presente. Incluso, particularmente, yo me aventuro a señalar que, desde mi criterio, la insistencia de las primarias abiertas en el PLD tienen que ver, para mí, tiene dada la oportunidad de poder motivar a que un candidato, y sobre todo, si no es el actual presidente de la República, el candidato, que se le pudiera ayudar motivando a esta población a que oriente su voto a ese candidato. Entonces, creo que estamos en presencia de algo muy importante cara a las elecciones. De igual manera, sugeriría revisar lo que aparece en el informe sobre los estudiantes, el número de estudiantes. Está referido a el 2016, pero es una cantidad muy apreciable. Yo no encontré el desglose, me fui un poco a la página del Ministerio de Educación Superior y de Educación Preuniversitaria, pero lo que quisiera es simplemente que se revisara. Cuando decimos estudiantes que representan la población mayor de votantes, realmente los estudiantes están categorizados. Hay estudiantes universitarios que son mayores de edad, pero estamos hablando de 500,000. En preuniversitario hay que distinguir primaria, secundaria, hay una cantidad que puede votar. Y los adultos. Entonces, realmente, cuando hablamos de estudiantes, habría que contabilizar los universitarios, los del bachillerato y los adultos, que son los que realmente, legalmente, tienen capacidad de votar. No todos los estudiantes, porque realmente los estudiantes, si están en el 16 eran 2 millones y pico, pero ahora pueden ser 3, pero de esos, ¿cuántos realmente pueden votar? Respecto a la concentración del voto, creo que el informe de perfil hace una contribución bastante importante que debiera ser tenida en cuenta en la estrategia electoral de todos los partidos y quizás incluso los emergentes o minoritarios, porque ahí establece cómo 12 provincias determinan ganador en primera vuelta y 20 de los, son tantos municipios. Entonces, eso permite poder concentrar la propaganda en esos ámbitos territoriales y también dirigido a los sectores de población mayoritarios. Entonces, creo que de ese punto de vista es muy importante. Pienso que en el aspecto político, esta coalición que se está formando de Juntos Podemos, que son antiguos aliados del PLD, son los que mejor han visto esa posibilidad, porque ellos
están tratando de ir con candidatos propios a los niveles congresionales y municipales, separados del PLD. Dicen que puede ser que apoyen al candidato presidencial al PLD, pero que ellos se la van a jugar para buscar representación en esos niveles, y definitivamente ahí tienen una radiografía de dónde pueden hacer la inversión más rentable. Sobre los votos dominicanos exterior, creo que está claramente establecido de que los que están inscritos son significativos, los que votan son menos significativos, y además que la tendencia es a que sean cada vez menos. Ya casi finalizando algunas cosas. Uno es el tema de que tenemos una gran concurrencia a las elecciones. Yo hice un promedio de que en el nivel de concurrencia electoral promedio en las últimas 7 elecciones del 73.68%, que es muy buena para no solamente América Latina, sino para el mundo también, y solamente un 26.31% de abstención. Sin embargo, en el perfil se indica cómo encuestas como Barómetro de las Américas y Latino Barómetro indican que hay una gran desconfianza del partido político. 14% solamente le ofrece confianza y un 35% no sabía por quién iba a votar. Entonces tú te preguntas, entonces, ¿qué hace posible que frente a un cuestionamiento, una desconfianza tan grande, la gente vaya a votar? Entonces, yo aventuro simplemente para el debate que creo que empleados públicos, y vuelvo otra vez, empleados públicos y beneficiarios del sistema de asistencia social pudieran verse motivados a votar por diferentes circunstancias, presunción, o que se le haga una indicación de que puede perder lo poco que tiene, en fin. Pero también creo que coadyuva a que, a pesar de desconfianza, se vota en que por la forma clientelar que manejamos la política, el elector piensa que si ganan los míos, mis problemas pueden solucionarse, aunque lo del país no se solucione. Exactamente. Es decir, yo voy a votar no para la solución de los problemas del país, sino para ver cómo yo soluciono mis problemas, porque si gana los míos tengo más posibilidades. Creo que eso pudiera ser una parte de la explicación por qué ante el descrédito la gente sigue votando. Completamente de acuerdo a lo que dice el perfil de que es muy difícil hacer una correlación entre partido político y clase social. Lo que evidencia el informe es que hay una transhumancia y que quizás la adscripción del votante tiene más que ver con el partido o el candidato que realmente lo que la clase social. ¿Sí? No importa la clase social en que tú pertenezcas, no te identificas con un partido en principio, sino quizás con una candidatura en particular a los distintos niveles. Y finalmente, había dicho que con ese perfil podemos un poco intuir cuál puede ser el comportamiento, pero que pueden haber acontecimientos que influyan fuertemente en ese panorama que el perfil nos permite, porque puede cambiar drásticamente. Y solamente para el debate también, creo que estos posibles acontecimientos que pueden darse pueden modificar sustancialmente el perfil que estamos presumiendo del votante en el 2020. Uno tiene que ver con la salida
que se le dé finalmente a la situación interna en el PLD, la que sea. Eso creo que va a tener una influencia importante en el comportamiento del elector. La estrategia que pueda desarrollar la oposición, se está hablando de un frente opositor, eso lógicamente si se constituye va a influenciar fuertemente en el voto, y creo que puede modificar enormemente el panorama que estamos presumiendo si se modifica la Constitución para permitir la reelección del actual presidente. Creo que eso también va a crear una situación que puede influir en lo que vamos a presumir, o estamos presumiendo en base al perfil, cuál va a ser el comportamiento del elector. Muchas gracias. Muchísimas gracias al coordinador del Diálogo INTEC para la Acción Díaz, Rafael Toribio, por las palabras de reflexión luego de escuchar los resultados del perfil del votante dominicano de cara a las elecciones del 2020. Reiterarle que pueden participar de esta conversación a través de las redes sociales con la etiqueta Perfil Votante RD y Elecciones 2020. Queremos continuar ahora escuchando las palabras del presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, Manolo Pichardo. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a los que me acompañan en esta mesa y a todos ustedes. Estuve leyendo el cuadernillo con este interesante estudio que sirve de insumo para el debate político, no solo aquí, sino en este foro, sino en el debate político nacional. Tiene muchos datos interesantísimos para que los candidatos tomen en cuenta a la hora de armar su discurso. Una de las cosas que me llamó la atención es que desde las elecciones de 2010, 2004 al 16, está definido que la participación de los jóvenes está determinada entre un 40 y un 41%. O sea, que esta franja etaria es decisoria en un proceso electoral. Porque, viendo algunos datos, bueno, lo cierto es que las mujeres son mayoría, pero dentro de las mujeres también hay jóvenes. Entonces, hay que tomar en cuenta entonces que esa fuerza juvenil es determinante a la hora de votar. Y yo me quiero concentrar en esa franja etaria. Y quiero iniciar, para que veamos la evolución del perfil del votante dominicano, con una anécdota de algo que ocurrió en el 1996, durante el proceso electoral de 1996, en lo que eran candidatos por el Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, por el Revolucionario Dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez, y por el Partido Reformista Social Cristiano, el licenciado Jacinto Peinado. Durante ese proceso electoral, tratando de conquistar el voto, sobre todo de los jóvenes y de los sectores populares, Jacinto Peinado prometió regalar a los jóvenes adolescentes de los barrios una caja de limpiabotas. Una concepción conservadora, ¿verdad? O sea, la sociedad no va a cambiar. Esa concepción de que no hay movilidad social, todo seguirá igual. Pero además una desconexión con la explosión que iniciaba en el mundo en el ámbito de la comunicación y la información. Recuerden ustedes que hacía 5 años atrás, por primera vez en la historia de la humanidad, se había transmitido directo y en vivo una guerra. La guerra de Irak. La madre de todas las guerras fue transmitida en vivo y directo. Y podíamos ver los bombardeos y los aviones y las matanzas en masa en esa guerra que fue la llamada madre de todas las guerras por Saddam Hussein. Y para ponerle la cereza al jugo o al helado, esa transmisión en vivo era patrocinada nada más y nada menos que por Coca-Cola. Leonel Fernández entendía ese fenómeno
Jacinto Peinado no lo entendía. Y por eso, ¿cuál fue la propuesta de Leonel Fernández? Regalar una computadora a los jóvenes. No la caja de limpiabotas para mantenerlos en el estado en que se encontraban. ¿Y qué implicaba una computadora? Acceso. ¿Y qué implicaba acceso? Movilidad social. Porque la computadora no era solo la computadora, era la conexión a Internet. Porque en ese momento todo el mundo quería tener un correo electrónico. Nada de WhatsApp ni nada de eso, no, por supuesto. Pero quería tener un correo electrónico para comunicarse, para conectarse con el mundo. Jacinto no lo entendía. Pero porque no entendía que el perfil del votante dominicano estaba cambiando. Y la sociedad dominicana, como la sociedad global, estaba cambiando. Hace poco leí en un diario estadounidense una información que ustedes digan, ¿qué tiene que ver esto con el perfil del votante dominicano? Bueno, lo entenderán más adelante. Leí en un diario dominicano que en poco tiempo en los Estados Unidos habían cerrado decenas de periódicos. Decenas de periódicos. Me puse a investigar y resulta que no era solo en los Estados Unidos. En todo el mundo las rotativas se estaban secando. Los diarios estaban cerrando o se estaban reduciendo. Tenían menos páginas, menos lectores, menos anunciantes. La gente estaba migrando hacia la información virtual. La gente está viviendo en la virtualidad a partir de ahí. ¿Y qué pasa con esa virtualidad? Bueno, esa franja etaria de que hablaba este estudio es una franja etaria que se repite en toda América Latina. América Latina es predominantemente joven. Europa está envejeciendo. Y vamos a ver cuál es la diferencia en el discurso de América Latina, en los debates que se dan en América Latina y el debate que se da en Europa. Pero volvamos al cierre de los periódicos. Cierran los periódicos y la gente se muda a la computadora o se muda a este aparato. Y como digo siempre, a este aparato, porque el periódico que te llega a las 6 de la mañana ya es noticia vieja. Cuando te acostaste a las 12 de la noche, el periódico estaba en la rotativa. Mientras estaba en la rotativa se estaban produciendo otras informaciones que no recoge el diario. Pero esa explosión en la tecnología de la comunicación y la información no solo impacta ahí, ha impactado en todas las áreas del conocimiento, en todas las disciplinas. Y resulta que ha impactado también en la forma de hacer negocios. Ha impactado también en la forma en que se producen las riquezas. Y el ciudadano de hoy ya no piensa como el ciudadano de ayer. De hecho, se habla, y no recuerdo el nombre ahora, lo tengo por acá anotado, de quien se inventó el término de ¿cómo se llama? Nativos digitales. Todo esto tiene que ver con la sociedad que ha creado el nativo digital. Las personas que todo lo resuelven a través del aparato celular. Y estos nativos digitales, ¿cuál es el perfil? ¿Cuáles son sus características? Bueno, la característica de este ciudadano de hoy día, que los políticos y los candidatos no están tomando en cuenta, es diferente a la del limpiabotas de 1996. Y es incluso diferente a la del 2010. Este ciudadano de hoy no quiere que nadie le ordene. No quiere sentir que tienen un jefe. Desprecian la verticalidad. Quieren ser parte de lo que se construye. Incluso se ha dicho en un análisis, en un estudio que se ha hecho, no recuerdo ahora quién lo hizo, que se determinó que el joven de hoy no presta atención al profesor. Es un joven distraído. ¿Por qué? Porque él se agencia su propia formación.
Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de estar hablando con jóvenes aquí en República Dominicana o en cualquier otra parte. Y mientras estoy hablando y dando datos, yo veo a los muchachos verificando el celular, a ver si es verdad lo que estoy diciendo, o a ver si es verdad lo que está diciendo el otro. Eso no ocurría. Lo que decía un político era palabra de Dios. La verticalidad. No es así. La sociedad de hoy la quieren construir todos. Todos quieren ser partícipe de lo que se va a construir. Todos quieren ser parte y protagonistas del proyecto. Y resulta que el esquema que existe en los partidos políticos todavía es el esquema anterior. Nosotros, los partidos políticos, se crearon al calor de la sociedad industrial, ¿verdad? Y nuestros esquemas son propios de la sociedad industrial, pero pasamos a la sociedad postindustrial, o a la sociedad postcapitalista, o a la sociedad del conocimiento, y los partidos políticos siguen anclados en la sociedad industrial, con un enorme déficit de democracia, negando participación política al resto de las personas. Bueno, y la sociedad ha ido avanzando y desbordando a los partidos políticos y desbordando la forma de ejercicio de la política y desbordando los discursos tradicionales. Hoy día es como si la mayoría de estos políticos fueran Jacinto Peinado y una gran minoría pequeñita es Leonel Fernández. La caja de limpiabotas y el individuo que propone tecnología para la conexión y para que la gente, el ciudadano, tenga oportunidad de crecer y participar. Hablo de esto porque este es un perfil que tenemos que estudiar en la República Dominicana, los políticos, y tomar en cuenta. Este estudio es interesantísimo desde el punto de vista de la estructura electoral, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la, diríamos, la identificación de las clases a las que pertenecen la mayoría de los militantes de los partidos políticos. Pero este es un tema a tomar en cuenta por lo siguiente. Es un fenómeno global. Y como fenómeno global, la característica del ciudadano de hoy está produciendo cambios con una nueva forma. Incluso los cambios que se han producido últimamente en la humanidad, los cambios políticos, bruscos políticos, no han salido de los partidos políticos. Los principales cambios, esas fuerzas, esas grandes movilizaciones, no han salido de los partidos políticos. Yo incluso he acuñado una frase o una expresión que yo no sé si valga, que he hablado de las pobladas virtuales. Ustedes conocen las pobladas, ¿no? Aquellas movilizaciones espontáneas, sin dirección, que salen a la calle a destruir y a demandar. Pero hay pobladas virtuales hoy. Hay mítines virtuales hoy. Un hashtag que recoge una sociedad es un meeting. Y la gente se agrupa virtualmente. Y los cambios empiezan a producirse a través de esta nueva realidad que se está produciendo en el mundo. Esos son temas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de definir un discurso político electoral. Porque el discurso político electoral no puede ser a la vieja usanza. Es más, el discurso político a la vieja usanza no conecta. La gente no oye música ya por DVD, Spotify o YouTube, ¿o no? La gente ni cable ve. Yo me sorprendí
Recientemente estamos tratando de colocar un spot publicitario en una provincia. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Una provincia del país, San José de Ocoa. Bueno, y cuando estamos averiguando, digo, vamos a llegar a los jóvenes, vamos a poner en cuál es el canal de televisión que se ve, que ven los jóvenes. Bueno, es el 12 el canal que más se ve. ¿Y los jóvenes qué tal? Los jóvenes no ven el 12. Bueno, entonces vamos a ponerlo en el 5. Los jóvenes no ven el 5. Bueno, ¿y qué es lo que ven los jóvenes? No ven televisión. No ven cable. No ven cable, no ven televisión. Y entonces los políticos están con la caja de limpiabotas todavía. Esas son las nuevas herramientas para hacer política. Hay que tomarlas en cuenta hoy día. Porque lo tradicional es pasado. Es pasado. Eso lo dice la experiencia del día a día. Entonces, el perfil del votante de hoy ha definido temas que antes no conocíamos. ¿Qué se debate hoy día, por ejemplo, en América Latina? Inclusión, empleo, ¿verdad? Tiene que ver con juventud, conectividad, seguridad ciudadana. ¿Por qué seguridad ciudadana? Bueno, por todo el tema de la desigualdad social. Que yo siempre digo que la violencia no está relacionada con la pobreza, sino con la desigualdad. Y pongo algunos ejemplos claros. Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio, es el más seguro. ¿Y por qué? Si es pobre y no es violento y hay seguridad. ¿Y por qué en Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, que es el país más rico en términos de PIB, es tan violento? Es de los más violentos. Porque mientras en Nicaragua la desigualdad es reducida, en Guatemala es bastante amplia. Y eso genera resentimiento social. Entonces, esto está vinculado al desempleo, a la falta de oportunidad de los jóvenes. Y esa es la demanda de los jóvenes. Ese es el debate en América Latina. En Europa el debate es otro. Por una razón, una sociedad que ha envejecido, ¿no? Y una pirámide que se ha invertido. Por eso el tema, ¿cuál es? Seguridad social. Y sobre todo la seguridad social concentrada en la parte previsional. Porque ni el sistema de reparto ni el sistema de capitalización individual ya son financieramente viables en Europa. ¿Cuál es el otro tema que se discute en Europa? En Europa se discute el tema también de la migración. ¿Pero por qué el tema de la migración? Bueno, porque es una sociedad que ha envejecido y está en riesgo el estado de bienestar que construyeron. Porque las fuerzas laborales son muy pocas para mantener el estado de bienestar. No hay, tienen que recurrir a la fuerza del migrante para poder mantener la dinámica de la economía europea. Entonces, fíjense ustedes que los debates son distintos. El debate en Europa es uno, el debate en América Latina, los países jóvenes, es otro. Y donde hay más jóvenes, hay más conexión con el tema de la explosión de la tecnología, de la información y la comunicación. República Dominicana es parte de esos países que vive esa explosión de la comunicación, de la información y la comunicación. Y le quiero decir lo siguiente, no es tanto los jóvenes, y quiero poner un ejemplo aquí. Ya el tema de la tecnología ha invadido a todos, a los alfabetizados y a los que no saben leer. Se lo digo al profesor. Porque, fíjense, recientemente vi a una señora doméstica que tiene su televisor en el cuarto, no prende la televisión y nunca está encendida. Pregunto, ¿está dañada la televisión? No. Prendo la televisión, está bien la televisión, funciona bien, apaga, se oye, ¿no? En fin. Bueno, ¿y por qué no ve la televisión? Bueno, lo que pasa es que mientras estoy fregando, tengo el celular y pongo la novela. Mientras estoy fregando o haciendo algo en la casa, si es domingo pongo un programa de entretenimiento, no sé cuáles son porque no los veo, pero me dice ella.
todos, estamos en la ola de la tecnología, de la información y la comunicación. Y eso define un perfil distinto hacia el proceso electoral que se avecina. Y hay que tomar en cuenta que los nuevos votantes son distintos, tienen demandas distintas, ¿verdad? Y tienen esperanzas distintas. Y una cosa clave, quieren participación porque quieren ser protagonistas de la construcción de una nueva sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Manolo Pichardo, presidente de la Confederación Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. Luego de escuchar las excelentes reflexiones sobre nuestra investigación, vamos a abrir los micrófonos para ver si ustedes tienen alguna pregunta, inquietud, reflexión sobre la investigación o sobre la participación de los panelistas. Buenas noches. Felicitar al equipo de la Unidad de Partidos Políticos por el gran trabajo que nos han entregado. De alguna u otra forma aclara el perfil del votante dominicano con relación a las próximas elecciones. Y eso no solamente creo que ayuda a los posibles candidatos que van a participar, sino que también como ciudadanos nos ayuda a formarnos mejor sobre qué esperar y cómo está evolucionando nuestro sistema político, porque de lo contrario no podemos tampoco entonces formar opiniones claras sobre qué rumbo debe tomar nuestro país. Sin embargo, tal vez yo quisiera añadir que el estudio pudo haber resaltado una crítica, principalmente siendo directo a la Junta Central Electoral, en relación tal vez a la calidad del padrón, comprendiendo tal vez que no era el objetivo del estudio, que posiblemente tal vez es un tema que llama mucha emoción y que simplemente hay que estudiarlo sobre ese punto. Hay dos datos que dentro del estudio que llaman a esta reflexión. Como decía el profesor Rafael Toribio, me parece, el dato de los estudiantes. La cantidad de estudiantes universitarios que hay en el país ronda en una tasa de penetración de un 30% más o menos. Entonces, como decía el profesor, estamos hablando que debe haber entre 500.000 y 600.000 estudiantes, lo cual no se refleja en las estadísticas del padrón. Y es porque posiblemente a lo largo de la vida nosotros no siempre vamos a actualizarlo. No quiero decir que tal vez yo sea representativo del universo, pero la primera vez que me tomaron ese dato fue a los 16 años y nunca lo he actualizado. Intenté una vez y me pidieron un papel. Entonces ya yo había esperado 3 horas y de buena gana yo no iba a repetir el proceso simplemente para actualizar esa información. Y por otro lado, entonces, se repite con el punto de la ocupación. Aquí ya sí tengo estadísticas más fuertes, pero la Tesorería Nacional, la Tesorería de la Seguridad Social, dice que hay inscritos empleados públicos alrededor de 359.000. Esos datos son a agosto del 2018. Lo que quiere decir que solamente inscritos formalmente estamos hablando ya de un 5% del padrón de empleados públicos. Eso sin contar a sus esposas, por ejemplo, ni a los dependientes que dependen de ese empleo que surja. Entonces podríamos estar hablando, si hacemos el mismo ejercicio que hicieron muy bien con los subsidios sociales, de hasta una duplicación que podría llegar hasta el 7% del electorado dependientes de un ingreso del Estado. Sin embargo, este número puede ser mayor porque las estadísticas de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo lo sitúan más alto este número, y es porque no todos los empleados públicos cotizan en pensión, lo cual ya de por sí es una preocupación, pero que incluso abulta un poco más este número y que debe de llamar la atención. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto afecta un dato que es aún más importante, que es la ocupación. Para los datos que estamos hablando de las circunscripciones electorales. Porque si no actualizo mi ocupación, si no actualizo si soy estudiante, muchas personas tampoco están actualizando si ya cambiaron de residencia. Y eso tiene un impacto también para la campaña, porque a pesar de que esté inscrito en Asua, que esté inscrito en Samaná, vive en Santiago, vive en Santo Domingo, y entonces lo capto aquí con campaña y luego lo mando a su circunscripción original. Sin embargo,
también quiero traer a colación que el tema del padrón no solamente es un tema electoral, sino que afecta mucho y está afectando la calidad de las estadísticas y por tanto las políticas públicas en el país. Es decir, que también tenemos que invertir en el padrón, no solo por una necesidad de saber dónde y quiénes están nuestros electores, sino también porque, por ejemplo, existen debilidades sobre las formas de muerte en República Dominicana, existe también un subregistro en el nacimiento y todo eso complica de gran manera las políticas públicas. El PNUD, Banco Mundial, han intentado invertir en estos temas. Yo, por ejemplo, estaba buscando información sobre muertes y República Dominicana me parece muertes de tránsito, que es un problema grave en República Dominicana, pero que aparece donde posiblemente haya subestimación debido precisamente a la calidad de las estadísticas. Entonces, es un debate que surge sobre la calidad del padrón, sobre si en realidad está representando a la población dominicana, y yo creo que el estudio es una oportunidad para exigir tal vez más transparencia, mayor calidad en los datos, no solamente por una democracia más sólida y más fuerte, sino también para que podamos diseñar de algún sentido u otro, que eso es lo que yo trabajo, con políticas públicas más llegadas a la realidad. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Los panelistas, ¿quedó todo el mundo pago? ¿Quedaron satisfechos con los datos del perfil del votante? ¿Tienen la oportunidad de cuestionar, de reflexionar? Además, el cuadernillo está en la puerta de la entrada para los que quieran, y también está en la página del Observatorio Político Dominicano. Vladimir. Bueno, primero agradecer a David por su intervención. No cabe duda que el padrón electoral tiene deficiencias, y además de deficiencias hay un problema con el acceso al padrón. Muchos de estos datos, que lo mencionaba el profesor Toribio, estudiantes no desagregados. Sepan ustedes que para conseguir ese dato hubo que en reiteradas ocasiones solicitarlo a través de acceso a la información. Ese dato no estaba publicado en lo que es el padrón electoral de 2016, que sí está publicado. Por tanto, primera cuestión, acceso complicado. Segundo, luego la calidad. Si fue difícil conseguir eso, imagínense para que nos lo dieran desagregado, imposible. Entonces, coincido con ustedes, es una debilidad que tenemos, pero ojo, de acuerdo a data oficial, es la única que tenemos y es en la única que nos podemos basar para dar un dato duro, porque aquí nada de esto es interpretativo. Entonces, no tenemos otra opción en ese sentido. Luego, con el tema de las actualizaciones en el tema de los estudiantes y lugar de residencia, el tema del lugar de residencia, si bien es cierto, es verdad, mucha gente no lo actualiza y puede ser que aparezca más gente registrada en un sitio y luego en otra, hay que tener en cuenta que esas provincias también, en su totalidad, son las que adquieren mayor participación electoral. Okay. O sea, no se trata simplemente de que tienen mayor cantidad de registrados, son también las que presentan una mayor cantidad de votantes o de votos cuando se computa. Y esto se puede ver si ustedes buscan los resultados de las elecciones y lo comparan con lo del padrón, lo pueden ver. Quizás haya alguna que otra excepción, pero en general estas son las provincias o las demarcaciones que mantienen una mayor cantidad de votos. Con el tema del cambio de los estudiantes, de si son, si no son, ahí hay un problema serio, evidentemente. Es decir, saber nosotros de esos 2 millones, cuáles ya no son, cuáles son, pues evidentemente es complicado. La única que puede saberlo es la Junta, luego de depurar ese padrón y definir a las personas con cuáles actualmente o de cara a un proceso electoral su ocupación, lo cual conllevaría otro proceso que, bueno, si se lo agregamos de complicación a la Junta, yo creo que la cosa tiene un mayor grado de dificultad. Entonces, evidentemente, quizás no se trate de 2 millones, pero la cantidad es alta. Es alta porque al margen de que algunos hayan cambiado, ¿no? Como decía el profesor, en básica, secundaria, el posgrado también es una de las áreas donde se está teniendo muchísimos más estudiantes, y aunque es gente adulta, pues también son estudiantes y se computan en esa parte. Por tanto, no podemos decir un número concreto porque esos cambios no los podemos tener, ni siquiera la Junta actualmente los puede tener, pero sí podemos decir que quizá la cifra no sea el total, pero sí debe ser una de las mayores cantidades, uno de los mayores nichos de votantes, el de los estudiantes, al margen de eso.
Perfecto. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE y su iniciativa el Observatorio Político Dominicano OPD, agradecemos a los panelistas que de manera magistral han hecho sus reflexiones acerca de nuestra investigación. También agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Pasen una feliz noche.